Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y empezamos la semana comentando lo que fueron las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski este fin de semana a una radio, a la radio RPP. Él dijo varias cosas durante la entrevista que duró aproximadamente 30 minutos. Nosotros hemos querido reparar en dos momentos. Uno, en el que se refiere a su asistencia a la Comisión Lavallato. Pedro Pablo Kuczynski dice lo siguiente: yo encantado de ir a la Comisión Lavallato cualquier día de la semana. Estoy listo. ¿Qué pasa? Que estamos todo el Perú a la espera de lo que va a decir el señor Barata. El señor Barata tiene hoy las llaves de la política en el Perú en sus manos. Entonces yo voy a ir a la comisión y mientras tanto el señor Barata, quien ya se le liberó su dinero, puede decir cualquier cosa. Entonces yo quiero estar absolutamente seguro de que va a decir cosas que son verdad. Y nos llama la atención las declaraciones del presidente Kuczynski porque él adquirió un compromiso con los peruanos. Una semana antes del debate en el que se vio su eventual vacancia de la presidencia, el presidente reconoció que la ciudadanía quería que él esclarezca los vínculos que tenía con la empresa Odebrecht. Vínculos comerciales en un tiempo en el que no fue funcionario público, el que fuera. Pero vínculos sin duda que en un primer momento el propio presidente Kuczynski había negado. Él mismo lo dijo, lo anunció. Tenemos el byte ahí, hay un problema en el sistema, pero apenas este se solucione, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Ahora, y por otro lado habló del señor Barata, dijo que tenía que escuchar primero lo que diga Barata. O sea, si Barata tiene las llaves de la política en su mano, el propio presidente de la República se está sometiendo al cronograma que vaya a imponer Barata o a lo que diga Barata en la comisión. El señor Gilbert Violeta, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, había dado ya un margen de tiempo. Y no porque a él se le ocurriera, estuvo en este programa y dijo que el propio presidente le había dicho entre el 10 y el 17 de febrero voy o atenderá a la Comisión Lavallato. Ahora resulta que depende en realidad de lo que diga Jorge Barata. Jorge Barata, un delincuente que se ha acogido a la colaboración eficaz porque tiene más información valiosa para nuestro país. Depende de lo que diga Barata. Esa es la importancia del señor Barata para que el presidente pueda honrar sus compromisos con el país. Y bueno, también cuestionó al procurador. El presidente dijo en RPP lo siguiente, dijo: hoy aquí en el Perú el aparato de justicia está lleno de personas con ambiciones políticas, lleno de personas con ambiciones políticas. ¿A quién se habrá referido cuando dijo esto? ¿A qué juez? ¿Al presidente del Poder Judicial? ¿Al juez Concepción Carhuancho? ¿A quién se refirió el presidente? Y continúa, entonces el procurador que se ocupa de esto declara sin consultar a nadie que Odebrecht debe una multa de 3.5 millones de dólares, son 3.5 millones de soles, pero en fin, sin consultar a nadie, cuando el presidente olvida que un procurador es un funcionario que, si bien responde al Poder Ejecutivo, es independiente, es independiente. La independencia le asiste, es un derecho que tiene el procurador por velar los intereses del Estado. Eso no fue consultado, dice, ni conmigo ni con el ministro de Justicia o Economía. ¿A quién no le conviene pagar, pregunto yo, la reparación civil? ¿A quién no le conviene que Odebrecht pague? Al Perú, porque el daño provocado por Odebrecht es incalculable. Y si bien es cierto, la cifra es discutible y se puede decir, ok, de repente la cifra es excesiva, no está bien calculada, es mucho más de lo que Odebrecht pretende pagar. Y entendemos que la Procuraduría lo que está buscando es eso, que Odebrecht pague lo máximo que se le pueda sacar, porque el daño realmente ha sido incalculable. ¿Y quién está en este momento criticando a quien defiende los intereses del Estado? El presidente Kuczynski. Entonces, la verdad, llama poderosamente la atención que el mandatario, quien debería ser el primero en respaldar a su procurador con las máximas exigencias para Odebrecht y para Barata, finalmente resulte al revés, sometido a los intereses de la otra parte. Vamos a hablar de esto más adelante con Catherine Ampuero, procuradora a la que le costó el puesto también meterse con el tema del presidente en la investigación del caso Odebrecht cuando fue parte de la Procuraduría, pero
Hay otra persona que también va a conversar con nosotros, que es la congresista Úrsula Letona, porque a propósito de la Comisión Lavallato, su esposo va a ser uno de los invitados a la comisión y ella está aquí con nosotros no solamente para hablar de ese tema, sino en general de lo que ha dicho el presidente y de la situación actual. Bienvenida, Úrsula, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo recibió, cómo escuchó, interpretó las palabras del presidente? ¿Cree que el presidente tiene razón cuando habla de una indemnización gigantesca, de que le debió consultar el procurador al presidente, o que es mejor que él hable después de que Barata lo haga? Yo creo que la única actitud sostenida, coherente y constante que ha tenido el presidente de la República ha sido respecto del tema Odebrecht, un poquito de corrupción. Al parecer no le afecta, ¿no? Y yo creo que le hace muchísimo daño a la lucha contra la corrupción que él debería liderar estas declaraciones. Yo estoy de verdad más que asombrada de la falta de voluntad política del señor presidente de la República para emprender esta lucha contra la corrupción y, como lo ha señalado Mávila, la única forma en que el Perú puede sentir un resarcimiento al daño que ha hecho esta empresa a nuestro país es justamente a través del pago de una reparación civil, porque las personas jurídicas no tienen un régimen penalizado en el Perú. Y en ese sentido es que siento que el presidente de la República es sumamente permisivo e incluso constantemente miente respecto de su disposición de declarar en la comisión. Recordemos que en un primer momento él se negó y posteriormente, en la situación de la vacancia, él dijo que estaba dispuesto a ir. De esto ha pasado un montón de tiempo y los últimos 3 domingos nos hemos sentado a ver la novela Westfield, First Capital, y hasta el día de hoy el presidente no ha tenido un mensaje contundente de no haber participado en estos hechos. Entonces nos genera toda una situación de ingobernabilidad que de cierta manera nos perjudica a todos los peruanos y afecta muchísimo a nuestro país. Vamos a continuar hablando del presidente y de la situación y de las mociones de vacancia que se están presentando en el Congreso de la República, pero quería preguntarle por el caso particular que publicó la revista Caretas y que ya se venía comentando antes. Problema que involucra a su esposo, José Carlos Guzmán Segarra, quien habría prestado servicios a Proinversión como asesor legal externo del proyecto Gasoducto Sur. Esto en el 2014 y, bueno, habiendo recibido una ganancia de 93.000 soles. Se dice que él habría favorecido a Odebrecht para la obtención de ese proyecto. Bueno, en realidad yo a Caretas no le voy a contestar. Es una revista que ha venido publicando una serie de mentiras respecto de nosotros, los congresistas de Fuerza Popular, de mi partido. Es constante este tufillo antifujimorista, pero respecto a la actuación de mi esposo, él ya ha sido citado por la comisión, entiendo que va a ir la próxima semana, y él contestará cuál ha sido su actuación respecto al gasoducto. Lo que sí puedo adelantar es que él no ha firmado ningún informe que haya servido para descalificar al otro postor. Y eso está clarísimo, están los documentos y los documentos hablarán al respecto. Lo que tampoco voy a permitir es que se pretenda vincularme en algún sentido, porque es lo que desliza la revista, con el señor Barata. No conozco al señor Barata, nunca en mi vida he tenido un acercamiento con Odebrecht, no tengo nada que ver con el tema, y esa foto corresponde a un acto protocolar en el cual participaba mi esposo como miembro del equipo técnico de Proinversión. No ha trabajado para Odebrecht, ha trabajado en ese periodo para Proinversión. Entiendo que el... Esta es la foto a la que se refiere, sí, que es justamente la foto de la portada de Caretas. La portada de Caretas del jueves de la semana pasada, donde se cuestiona, dice que está comprometido con el tema del gasoducto, que la disputa por la buena pro del gasoducto estaba en el consorcio integrado por Odebrecht y Enagás de España y el de gasoducto peruano del sur conformado por Sembra, TGI y DGF. La propuesta de este último era, en fin, a dar detalles. Sin embargo, Proinversión determinó que el consorcio de gasoducto peruano no iba a estar en condiciones de subsanar las observaciones y la estructura de su accionar y por eso consultó al bufete de abogados de Chocopari del Mar, ligado, por cierto, a Odebrecht. ¿Y usted trabajaba en ese estudio? No, yo, el estudio del Mar es uno, que era el asesor especializado del comité, y el estudio Checopar, donde yo era la jefa del área pesca.
No tuve nada que ver con este informe. Es más, yo me retiro del estudio, donde no he sido socia tampoco, 15 días después. No tuve nada que ver con el informe, no he tenido ninguna vinculación. Y finalmente, lo que quiero dejar bien en claro es que es falso que mi esposo haya firmado algún informe proponiendo la descalificación. Eso es absolutamente falso. La descalificación de los otros postores. Sí, eso es absolutamente falso. ¿Y contribuyó a subsanar las carencias o las observaciones que se encontró para que Odebrecht pueda postular a este proyecto? Nuevamente, la vinculación de mi esposo con este proyecto fue como especialista en asuntos regulatorios. No tuvo nada que ver ni con las bases ni con el contrato, salvo en los temas específicos de su especialidad, que es el derecho de hidrocarburos. Yo, Mávila, la verdad es que esta situación de querer comprometerme o vincularme con Odebrecht la considero parte del juego político. Me apena muchísimo que se recurra a esa clase de hacer política vinculando a mi familia. Han atacado a mi hermana por un tema hace unas semanas, a las hermanas de otras congresistas que también brindaban servicios en el Estado con antelación a que seamos congresistas. Entendemos que es parte del juego político, pero yo no vine aquí a pelearme o a defender a alguien. Mi esposo tendrá que responder. Yo creo que está lo suficientemente preparado. No es la primera vez que va a ir a la comisión. Él ya ha ido en la época del congresista Pari. No tenemos nada que ocultar. ¿Sobre este mismo tema fue la citación? Sí, es absolutamente falso que él venga siendo investigado por la Fiscalía. Eso es falso también, es otra mentira que se ha publicado. Y yo nuevamente le voy a dejar a él como un profesional que puede argumentar sus temas, y yo voy a seguir con mi rol político, pero sí dejarle bien en claro a todas las personas que confiaron en mí y que confían en Fuerza Popular que yo no tengo ningún vínculo con Odebrecht. Nunca en mi vida he tenido ningún vínculo ni social, no he ido a las feijoladas a las que aparecen los ministros. Pero no desconoce que su esposo prestó los servicios. Mi esposo prestó servicios a Proinversión, no a Odebrecht, que es otra mentira que se ha publicado. Mi esposo trabajó para Proinversión en temas regulatorios de hidrocarburos. Nunca ha tenido una vinculación con Odebrecht. Pero en base a esa asesoría es que se beneficia a Odebrecht. Eso es falso. No hay ningún beneficio por parte del trabajo que realizó mi esposo con esta asesoría. Es más, mi esposo, con otra persona que se demostrará ahí en la comisión, fue uno de los pocos abogados de Proinversión que recomendó al comité que el procedimiento siga. Y eso lo van a poder ver todos los peruanos con los documentos que él va a presentar. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde dice que su esposo es abogado y no técnico. ¿Cómo podía ser asesor en una materia tan complicada como el gasoducto? Sí, yo entiendo que Víctor Andrés tenga esa duda y me parece totalmente legítima, y supongo que se la preguntará en la comisión, pero habemos abogados que traducimos la parte económica, la parte regulatoria en los contratos. O sea, hay abogados debidamente especializados en una materia. Por ejemplo, yo veía derecho pesquero y traducía las fórmulas de cálculo de la anchoveta. Igual mi esposo ve los temas de gas y petróleo y traduce las fórmulas matemáticas, las normas técnicas sectoriales en temas legales. Él no es un abogado que ve temas administrativos. Pero lo que quiero que quede nuevamente claro, Mávila, yo no he venido aquí a defenderlo, ni mucho menos. Él irá a la comisión, ya lo han citado la próxima semana, va a volver a ir, como dije, no es la primera vez que va, sería la segunda. Y va a llevar los documentos. Y va a llevar los documentos nuevamente, porque ya están en la comisión, irá las veces que sea necesario, para dejar en claro al país que nosotros no tenemos rabo de paja en este tema. No hay forma que nos vinculen con Odebrecht, ni mucho menos con el señor Barata. Nosotros no tenemos nada que hacer con este tipo de personas. Hemos tenido una trayectoria antes de entrar o al menos yo, de entrar a política. Él es mi esposo, no tiene nada que ver con la política, pero él va a contestar. Estoy segurísima que con los documentos esta farsa, esta mentira va a quedar totalmente desvirtuada. Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que tenga que decir su esposo la próxima semana. Hay mociones de vacancia presentadas por la izquierda. ¿Han conversado ustedes ya? En algún momento Nuevo Perú dijo que iba a pedirles una reunión. El día de mañana. El día de mañana han pedido una reunión. Van a estar nuestros voceros, los tres, y nuestro subsecretario general, el congresista Miguel Ángel Torres, para recibir al Nuevo Perú y escuchar la propuesta. Nosotros lo dijimos desde el 20 de diciembre,
nosotros tomamos una decisión que es la lucha contra la corrupción, que en este momento encarna la figura presidencial. El presidente está muy comprometido con los temas de negociaciones incompatibles, con servicios y el banquito, este famoso de Westfield, y este juego de sillas entre él y Sepúlveda, que en realidad nosotros vamos a apoyar esta lucha que se emprenda y vamos a analizarlo en la bancada. Como ustedes saben, nosotros tomamos decisiones colegiadas como bancada y luego de eso poder comunicar una posición oficial respecto de la moción que se ha presentado. ¿Por qué no dejar que estas denuncias sigan su curso en la Fiscalía y en el Poder Judicial? Es decir, no sé, pensando en lo que convendría más al Perú, ¿convendría apoyar una vacancia al presidente o convendría más bien fortalecer el aparato de justicia para que el presidente pueda ser investigado y que finalmente el asunto aclarado sin en este momento interrumpir su periodo de mandato? En realidad nosotros como representantes del pueblo estamos escuchando y eso se refleja en las encuestas. La mayoría de los peruanos prefiere que este presidente, que tiene estos gravísimos cuestionamientos, dé un paso al costado y dar lugar a lo que estipula la Constitución, la plancha presidencial con la figura del vicepresidente. Nosotros creemos que sostener al presidente Kuczynski es muy complicado políticamente. ¿Por qué? Porque depende de ustedes. Los hechos que son mayoría a pesar de las bajas que han tenido. Pero los hechos que se le imputan son gravísimos. O sea, son temas en los cuales respecto a Fuerza Popular no puede tener un cálculo político. Fuerza Popular tiene que ser tajante. Y lo hemos dicho, nosotros tenemos una deuda por la institucionalidad, por la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido yo creo que sostener la figura de un presidente cuestionado por temas de corrupción podría en todo caso perjudicar aún más al país. Vemos el país está absolutamente paralizado, nada, yo he trabajado en 7 ministerios, Mávila, y tengo muchísimos amigos en el sector público, nadie quiere firmar nada, no hay un norte, la economía está complicada. ¿Y eso se va a solucionar con la salida de Pedro Yo Pablo creo que Kuczynski? sí, que tenemos una opción de darle justamente gobernabilidad al país, aplicando nuevamente lo que señala nuestra Constitución, que es la figura de la plancha presidencial, y que el señor Vizcarra tome las riendas del país y emprenda las reformas que nuestro país necesita. Han pasado casi 2 años desde que el presidente Kuczynski asumió el cargo y lamentablemente no hay una sola reforma en el Sistema Nacional de Salud. Los chicos se siguen muriendo por falta de vacunas, las postas médicas siguen colapsadas, el sistema primario igual, no hay una sola reforma en materia educativa. Ha habido ciertos esfuerzos vía el Congreso en coordinación con el Ejecutivo para dictar algunas medidas, pero no hay un norte, no tenemos un líder que nos conduzca a salir de esta situación. Pero también hay gente que dice, ok, Fuerza Popular también podría tener propuestas para el desarrollo del país, pero nos estamos entrampando en acusar al presidente, en investigar. Prácticamente Lavallato, Odebrecht es la agenda, impone la agenda del día a día en el país. Mira, Mávila, el tema del Lavallato y la complicada situación del presidente la ha generado él. O sea, acá el único culpable de esta situación es él. Si él hubiese sido claro, si él hubiese hablado desde el primer día, yo creo que la situación no se le hubiera complicado tanto. Al parecer el presidente tiene memoria selectiva respecto a estos casos. Primero dijo que no sabía nada y después de muchas y ante varias preguntas de ustedes confesó que tenía este banquito y esta incompatibilidad. Luego de ello, la vacancia la han presentado otros grupos parlamentarios. Es verdad que nosotros tenemos una mayoría en el Congreso y que podemos hacer reformas y lo hemos estado haciendo. Nosotros hemos trabajado las reformas que se han aprobado, el régimen tributario para la micro y pequeña empresa, el IGB justo. Hemos trabajado también la reforma electoral, pero hemos trabajado hasta donde se nos permite trabajar. Ha habido, por ejemplo, un esfuerzo muy importante del Congreso respecto al decreto de urgencia 003, justo para frenar la impunidad de las empresas asociadas a Odebrecht. ¿Y qué pasó, Mávila? El Ejecutivo lo observó, no quiso publicar la ley. Entiendo hoy que la ministra Cooper está trabajando un proyecto en aras de solucionar, pero a puertas de límite.
Entonces, nosotros hemos seguido trabajando en paralelo a nuestro rol de fiscalización, pero la verdad es que el compromiso o la magnitud del compromiso que tiene el presidente y el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción es nulo. Entonces es bien difícil poder trabajar de la mano con un Ejecutivo tan débil que la gente percibe como tan tolerante con la corrupción, que de cierta manera a nosotros esa actitud sí nos repele. Porque hay Ahora, que la ser solución empáticos. sería que el señor vicepresidente Martín Vizcarra se quedara hasta el 2021. Por supuesto. O sea, Debería ser así. Nosotros Se lo vamos a digo hacer una porque apuesta por la gobernabilidad. Porque hablábamos con Marisa Glave y ellos más bien deslizaban la posibilidad de que sirviese como un periodo, que Vizcarra sirviese como alguien que condujera una transición para convocar elecciones. Entonces ahí estamos como que afectando el calendario para electoral. Nosotros, para Fuerza Popular, y creo que esta es una situación que de hecho va a meritar una posición de bancada y una discusión, entendemos que el régimen democrático tiene que respetarse. Es decir, terminar el mandato, esta plancha presidencial. Si Nuevo Perú les dice no, lo que queremos es ir a nuevas elecciones, entonces no se apoyará esa moción de vacancia. Nosotros tendremos que ver el juego democrático y ver qué genera consensos, pero para nosotros es importante, para el país y para la gobernabilidad, que esta situación del señor Kuczynski y de la eventual renuncia o vacancia del presidente Kuczynski no nos dañe más. O sea, por eso es que le hacíamos el pedido a que él renuncie voluntariamente. ¿Y cómo le garantizamos a los ciudadanos que Vizcarra no va a ser nuevamente blanco de ataques también por parte de la oposición, por lo menos en la medida en que necesite tener cierto espacio para gobernar? Porque la diferencia entre el señor Vizcarra y el señor Kuczynski es que el señor Vizcarra hasta el día de hoy ha mantenido una posición uniforme. No se le ve vinculado con el tema Lavallato, nunca ha tenido ninguna participación hasta el día de hoy en este escándalo de corrupción, y los hechos por los cuales él ha tenido alguna denuncia, investigación, están en el Poder Judicial y ninguno ha prosperado. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a una persona que tiene el voto popular, que ha sido respaldado por la población para ser el primer vicepresidente, para dirigir los destinos de nuestro país? Si Martín Vizcarra declinara, le tocaría asumir a Mercedes Arauz. ¿Pensarían lo mismo? Lo que nos tocaría sería evaluar, aceptar o no la renuncia y ver cuáles son los hechos. ¿Y aceptarían la renuncia a priori? Tendríamos que analizarlo, pero yo creo que el señor Vizcarra debería manifestar el por qué. Él no puede renunciar de por sí a asumir el mandato del pueblo por solidaridad, como en algún momento lo deslizó el presidente. Creo que eso sería muy irresponsable y un golpe institucional que nuestro país no necesita. Yo creo que ahora todas las fuerzas políticas debiéramos mirar al futuro, qué es lo mejor para nuestro país, si es que el presidente Kuczynski renuncia o es vacado por este Congreso. ¿Sería mejor que renunciara? Yo creo que sería mejor que renunciara. Creo que evita justo este proceso traumático que es la vacancia, ¿no? ¿La vacancia es inminente? Yo veo muchos indicios de corrupción que podrían sustentar adecuadamente una vacancia. Muy bien, Úrsula, gracias por haber estado con nosotros. Mávila. Hacemos una pausa y regresamos con Catherine Ampuero, ex procuradora ad hoc para el caso Lavallato, precisamente para hablar con ella también de estas declaraciones que ha hecho el presidente y de cómo se está trabajando, o más bien no dejando trabajar a los procuradores. Pasó en su momento, en el gobierno anterior con Jenny Vilcatoma, pasó con el señor Amado Enco, que fue cambiado también, Catherine Ampuero también, y ahora se critica al actual procurador. Vamos a comentar con ella más adelante. Catherine Ampuero, la ex procuradora, está con nosotros. Bienvenida, Catherine. Gracias por estar aquí en 2018. Gracias, Mávila. Mencionaba al inicio estas frases extraídas de la entrevista que concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski este fin de semana, ¿no? El tema de la comisión Lavallato. Y hacíamos mención a un compromiso que había adquirido el presidente de asistir para aclarar este tema Westfield, First Capital y una serie de asesorías. En fin, el asunto es que el presidente parece que sea, una vez obtenido el salvataje en el Parlamento, ha decidido que ahora puede patear todavía esta asistencia o comparecencia con la Comisión Lavallato. Yo quería recordar con ustedes, les dije en cuanto el switcher tuviera el byte lo íbamos a poner. Así se refería el presidente al tema de la comisión una semana antes de que se discutiera en el Congreso de la República su eventual vacancia.
he tomado nota del sentir ciudadano mayoritario que cree conveniente que yo me reúna con los integrantes de la Comisión Lavajato. Y en respeto al honor que ustedes me han conferido al elegirme como presidente constitucional de la República, creo necesario informarles de que he decidido reunirme con la comisión. ¿Qué pasó? Respetando o por respeto al honor que ustedes, peruanos, me han conferido, por respeto al honor. El presidente se salvó de la vacancia, entonces el honor que le hemos conferido ya no merece respeto, porque de otra manera no se puede entender que haya declinado o que haya pateado, hasta que el señor Barata hable su propia comparecencia a la Comisión Lavallato. ¿En qué podría cambiar la situación de Pedro Pablo Kuczynski el testimonio de Barata? Por lo menos podría responder sobre los primeros cuestionamientos, no sobre todo lo que ha aparecido recientemente, si él considera que son refritos, como ha dicho. Catherine Ampuero está con nosotros. ¿Cuál es su sensación? Luego hay otro momento en el que Pedro Pablo Kuczynski critica al procurador y dice: el procurador no me ha consultado, no fue consultado ni conmigo ni con el ministro de Justicia, este monto que ha dicho, y hay muchas ambiciones políticas en el aparato de justicia, y bueno, prácticamente lo deja sin piso al procurador, como antes había ocurrido con otros. ¿Qué está pasando con las procuradurías desde hace, no solo de este gobierno, porque creo que ya veníamos con el anterior, conversábamos el tema del gobierno de Humala y la señora Vilca Toma, por ejemplo? Apenas un procurador es incómodo, hay que cambiarlo. En referencia a lo primero que ha manifestado el señor presidente, que ya no va a concurrir a la Comisión Lavajato. Por lo menos hasta que Barata hable. Hasta que Barata hable. Nos damos cuenta, pues, de que se está burlando una vez más de todos los peruanos. Porque en lo que acabas de pasar, vemos el compromiso asumido por él para todos los ciudadanos peruanos de que va a concurrir a la comisión. Ya han pasado casi 2 meses, estamos a punto de que se cumplan 2 meses desde que él dio esas declaraciones de que va a concurrir a la Comisión Lavajato. Hasta ahora se está esperando que él señale el lugar, la fecha y la hora en que va a recibir a la comisión. Pero Gilbert Violeta ya había dado un rango, había dicho entre el 10 y el 17, el presidente me ha dicho, y es el vocero de su bancada, es decir, el señor Violeta nos ha mentido a todos. Yo no creo que él se haya atrevido a hacer una declaración pública señalando incluso las fechas, ¿no? Entre el 10 y el 17. De hecho, que esto ha sido conversado con el señor presidente, pero ahora ha dado marcha atrás. Y lo que estamos viendo es que está haciendo cálculos políticos, ¿no?, respecto a lo que va a decir Barata. Entonces, él lo que va a hacer es acondicionar, arreglar su manifestación a la información que pueda dar Barata. Entonces, él dice, no declaro antes, de repente hablo más de lo que debiera, ¿no? Mejor espero a que Barata hable y a partir de ahí hago mi estrategia, ¿no? Entonces, es digamos, está viendo políticamente que Barata cómo muestre las cartas primero. Por supuesto, eso es lo que está haciendo, ¿no? Acomodar ahora su declaración a lo que diga Barata. Cuando le reclama una consulta al procurador, ¿por qué cometió un error ahí el presidente? ¿Cómo está garantizada la independencia de los procuradores? ¿Esto tiene un respaldo legal? Los procuradores, ¿cómo funciona claro, la procuraduría? Los procuradores son abogados del Estado. La actuación del procurador dentro de los procesos tiene un marco legal y este marco legal está en el Decreto Legislativo 1068 y su reglamento, ¿no? El Decreto Supremo 017 del año 2008. Ahí se regula la actuación de los procuradores. Y ahí se señala claramente que los procuradores son autónomos e independientes. Es el procurador quien establece la estrategia en cada caso en concreto, que es de su competencia. ¿Aun cuando dependan del Ejecutivo? El nombramiento, evidentemente, es por resolución suprema que va con la firma del presidente de la República y la ministra o el ministro de Justicia en ese momento, ¿no? ¿Todos los procuradores dependen del Ministerio de Justicia? Administrativamente, sí. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia ocupa además, por ser ministro, es presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que además tiene 2 consejeros, ¿no? Sé que actualmente uno de ellos se mantiene el abogado Pedro Angulo. El otro consejero, no recuerdo en este momento, pero me parece que es Suicho, me parece que es su apellido, ¿no?
Entonces lo que estamos viendo acá pues es una clara injerencia del Ejecutivo en la labor de los procuradores. Cuando un procurador no le es, digamos, la actuación del procurador, que muchas veces nos toca, Mávila, tener que denunciar a algún funcionario de turno que está en el gobierno, porque nosotros defendemos, los procuradores defienden los intereses del Estado, no del gobierno de turno. Por ejemplo, en mi caso en concreto, me tocó tener que denunciar y pedir al fiscal de la Nación que inicie una investigación contra el señor presidente por sus vínculos con Odebrecht, a través de sus empresas, Westfield Capital, Latin America Enterprise, la empresa First Capital de su amigo y socio Sepúlveda. Ese fue el tema por el que además se presentó la moción de vacancia contra el presidente Kuczynski. Exactamente. Y no solamente el motivo por el cual el presidente dijo lo que dijo en el video que acabamos de escuchar. Es decir, cuando finalmente acepta que el país merece una explicación. Claro, que ahora está en tela de juicio si la dará o no la dará. Entonces, esa actuación que tuvimos y además de en una manifestación formularle preguntas que evidentemente le molestaron cuando se le preguntó... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo ocurrió esa conversación? Se le preguntó acerca de sus vinculaciones con Odebrecht, si le habría realizado algún tipo de consultorías en su calidad de economista, que todos sabemos que es un profesional economista bastante reconocido. Se le preguntó si habría realizado algún tipo de consultorías para esta empresa. Pues evidentemente la reacción, ya la he manifestado antes, fue de ofuscación, ¿no? Se ofuscó, se molestó, le indignó la pregunta. Ahora sabemos por qué, ¿verdad? Y lo mismo vemos que ha pasado con el procurador Enco. El procurador Enco, que ha sido el que ha criticado, Amado Enco, el que ha criticado la gracia presidencial otorgada por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori. El indulto y la gracia presidencial. Él tuvo una posición distinta, diferente a la que tuvo el Ejecutivo respecto a la gracia presidencial. Entonces lo sacaron del caso Pativilca y lo sacaron un día antes de la audiencia, ¿no? Y nombraron a otro procurador. La audiencia en la que se tenía que ver si Alberto Fujimori todavía iba a ser parte de ese proceso. Exactamente, se iba a ver si se iba a aplicar y se iba a respetar este derecho de gracia, ¿no? Claro. Si continuaba en el proceso o no continuaba en el proceso. Lo cambian un día antes. Pero esta decisión del ministro Mávila ha contado con el respaldo de los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El doctor Pedro Angulo ha respaldado esa decisión del ministro. Y sí te puedo decir, sin lugar a dudas y a equivocarme, que si se hubiese mantenido Julia Príncipe como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y el doctor Bernales como miembro de este consejo, esta situación de Amado Enco jamás se hubiese dado, porque ellos no lo hubieran permitido. También ha criticado las formas, Catherine, las formas en que se dan estos cambios. Recordemos que no solamente esta confusión que viene acerca de cuál es la labor que deben hacer los procuradores, si defienden al Estado o defienden al gobierno de turno, no solamente es de este gobierno, eso viene de los gobiernos pasados. También recordemos el caso de la entonces procuradora adjunta Jenny Vilcatoma, ahora congresista de la República. Entonces, ministro por supuesto. El ministro Figalo también se atrevió a despedir en un medio de comunicación a Jenny Vilcatoma porque dijo que Odebrecht pone y saca presidentes. La despidieron. Eso ahora con este gobierno, a pesar de que esa situación fue criticada incluso por este gobierno. Recuerdo a la exministra Marisol Pérez Tello criticando esa situación y ella comete exactamente lo mismo con mi persona y con la de Julia Príncipe, ¿no? Y ahora lo vuelven a hacer con el procurador Amado Enco. Cuando le comunican un día antes, pues le comunican camino a la audiencia. La decisión la toman un día antes de la audiencia. Yo sé que el cambio se produce un día antes. Sí. Y lo que pasa es que él ya se estaba yendo el día siguiente, el día de la audiencia, se estaba yendo. O sea, no estaba enterado de que lo habían cambiado. Y es ahí donde recibe una llamada y le dicen, Amado, regresa porque ya salió tu resolución publicada en El Peruano donde tú ya no eres el procurador del caso. Es así como él se entera de que ha sido retirado del cargo. Y tendría que haber sido Defensa Jurídica del Estado la instancia que tendría que haber comunicado a Amado Enco. Por supuesto, esas son las formas. Ahora, se supone que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es el que tiene que velar por la mejor defensa justamente de los intereses del Estado. ¿Cómo pretendían que un abogado que nunca ha visto el caso Pativilca
de la noche a la mañana haga una buena defensa de los intereses del Estado en esa audiencia. Esto nos trae a la reflexión, Mávila, de la necesidad que tenemos de la creación de una Procuraduría General de la República, donde su autonomía e independencia sea respetada por el Ejecutivo. Un procurador, cuando defiende los intereses del Estado en una investigación, en un proceso, su estrategia no la tiene que consultar con el ministro, no la tiene que consultar con el presidente. Eso no se hace. ¿Pero eso no lo sabe el señor Kuczynski? Bueno, por las declaraciones que y ha dado, la parecería que no lo sabe, ministros, ¿no? Porque ella el domingo en Cuarto Poder también ha expresado su malestar por esto. Aparentemente... Es más, el presidente ha ido más allá, ha dicho que esto tiene que ver con ambiciones políticas. ¿Tienen ustedes ambiciones políticas? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿No la vamos a ver postulando al Congreso, Catherine? Mira, cuando yo asumí el cargo de procuradora... Como Jenny Vilcatoma. Jenny Vilcatoma dejó de ser procuradora, hoy es congresista. Yo no puedo decir lo que va a pasar de aquí a mañana, Mávila. Lo que sí te puedo decir que cuando asumí el cargo de procuradora, lo hice para defender los intereses del Estado. Mi experiencia dentro de procuradurías la tengo hace muchísimos años. Me inicié en la Procuraduría del caso Fujimori y Montesinos, luego en lavado de activos, en la Procuraduría de Terrorismo, en la de Orden Público. Entonces sabía a lo que se venía con el tema de asumir la Procuraduría de un caso tan importante como era el caso de Odebrecht, ¿no? Ahora, da la casualidad de que de los casos que hemos mencionado, la mayoría es por Odebrecht, si no todos. Vilcatoma es Odebrecht, usted es Odebrecht. El jalón de orejas al señor Ramírez es Odebrecht. ENCO tiene que ver con el indulto, pero el indulto fue para salvar a PPK, que estaba en peligro por el tema Odebrecht. Es decir, todo tiene como, ¿no?, un hilo Yo creo conductor. que se está cumpliendo lo que dijo la congresista Vilcatoma. Odebrecht no solamente ahora ya pone y saca presidentes, sino también pone y saca procuradores, ¿verdad? Eso lo estamos viendo claro. Pero también, Mávila, y no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar, de que de alguna manera el procurador Ramírez, sí, cuando fue nombrado por este gobierno, lo nombró porque sabía que era un procurador a su medida. Marisol Perestello. Marisol Perestello lo nombró y ¿qué cosa dijo? Este procurador Ramírez se va a presentar, o sea, va a asumir el cargo de procurador y lo que tiene que hacer es desistirse de la medida cautelar de Olmos. Recordemos que durante mi gestión se planteó una medida cautelar contra Olmos para garantizar el pago de la reparación civil que tenía que hacer Odebrecht al Estado. Y Marisol Perestello dijo, el procurador Ramírez se va a desistir de la medida. ¿Y qué es la primera actuación que hizo Ramírez? Justamente desistirse de esa medida. Entonces eso daba la indicación de que este procurador estaba haciendo exactamente lo que el Ejecutivo le decía. A la medida y lo ha de demostrado, las necesidades. a la medida Ahora, de las necesidades. ¿Y qué opinión tiene ahora que ha lanzado esta cifra y que ha recibido el jalón de orejas del presidente Kuczynski? A mí me llama severamente la atención que ha tenido 6 meses de gestión en donde no hemos visto a un procurador que ha salido a la opinión pública a informar a la ciudadanía las acciones que ha venido haciendo en defensa del Estado. De pronto aparece dando entrevistas en diferentes medios de comunicación y diciendo la reparación civil es 3.500 millones de soles aproximadamente, ¿verdad? Y solo por 3 obras. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era la prisa, Mávila? ¿Cuál cree que era el apuro? De pronto tenemos que Barata ya tenía una fecha ya señalada de declaración en Brasil. Yo hubiera aceptado, quizás hubiese entendido el apuro del procurador en informar a la ciudadanía el tema del monto de la reparación civil si hubiese tenido ya el monto global o integral de la reparación civil. Y aquí también te voy a traer a colación lo que dijo Marisol Perestello. El procurador Ramírez va a cumplir o va a hacer lo que no hizo la procuradora Ampuero. Él en 15 días o en 30 días va a señalar el monto integral de la reparación civil. Han pasado 6 meses y sale a brindar declaraciones y solo por 3 obras. Pero creo que dijo que iba a hacer un diagnóstico o una evaluación preliminar a los 15 días. No era el tiempo exacto para dar el monto total. ¿Ya? Pero han pasado 6 meses, mi gestión duró 5 meses y ella dijo, la exministra Perestello, que el procurador Ramírez va a dar el monto integral de la reparación civil en un tiempo mucho menor al mío. Y ahora estamos viendo que eso no
no se ha concretado, no es verdad. Ahora, no entiendo por qué el apuro, por ejemplo, en establecer montos de reparación civil de obras que, por ejemplo, el colaborador Barata o los funcionarios de Odebrecht no están reconociendo haber pagado coimas y que no son parte de la colaboración eficaz. Aquí lo que se tiene que hacer es señalar el monto de la reparación civil que Odebrecht debe pagar en las obras donde ellos están reconociendo haber pagado coimas. Porque el fiscal Hamilton Castro ya lo señaló, Mávila, que este año va a terminar la colaboración eficaz de Barata, lo cual quiere decir que este año vamos a tener una sentencia de colaboración eficaz. Este año el fiscal Hamilton Castro va a convocar a la Procuraduría para que señale el monto de la reparación civil solamente en las obras en las cuales Barata está reconociendo haber pagado coimas. Y el gasoducto no es una obra en la cual Barata ¿Tiene aspiraciones políticas? No lo sé, no puedo contestar por él esa pregunta, ¿no? Eso lo tiene que contestar él. ¿Y cómo explicaría así entonces la oportunidad o el apuro, como lo ha llamado, en dar una cifra? ¿Qué ve atrás? ¿Qué lee atrás? A mí, como digo, a mí me causa mucha extrañeza y me causa mucha suspicacia. Pero sabiendo... por eso, ¿cuál es la intención que usted ve o la mala intención o la buena intención? No sé, ¿qué es lo que ve? ¿Sospecha de qué? ¿A quién le está haciendo el juego el señor Ramírez? ¿Es que le está haciendo el juego a alguien? Yo no creo que, sinceramente, que él esté, digamos, desligado del Ejecutivo. O sea, siento como si sería un show, esto de llamar la atención a Ramírez por haber salido a los medios. ¿No le cree al presidente? No le creo al presidente. Ok, ¿cree que el presidente está criticando al procurador para, no sé? Sí, porque ha dado el procurador muestras claras, como te digo, de hacer lo que el Ejecutivo le manda. El Ejecutivo le mandó desistirse de la medida de Olmos y él lo hizo. Muy bien, Catherine, y esto, digamos, Mávila, esta orden que le dio el Ejecutivo a Ramírez fue expresa y pública. Todos escuchamos cuando la ministra Pérez Tello le ordenó desistirse de la medida y él lo hizo. Correcto. Muchísimas gracias, Catherine, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y vamos a regresar con el escritor Luis Johamovich, que publicó hace ya algunos años atrás una biografía sobre Alberto Fujimori, Ciudadano Fujimori. Un libro muy importante que marcó sin duda y que se escribió cuando Alberto Fujimori ganó las elecciones como un outsider que de pronto y surgió como un fenómeno frente a la posibilidad del Fredemo y de que el propio Mario Vargas Llosa sea presidente. Vamos a hablar con Luis Johamovich inmediatamente después del corte. Muy bien, Luis Johamovich está con nosotros esta noche. Él escribió Ciudadano Fujimori, un libro fundamental para poder entender lo que fue el fenómeno de Alberto Fujimori en los años 90, cuando este ingeniero que vendía honradez, tecnología y trabajo salió de la Universidad Agraria, se lanzó a la presidencia con un puñado de profesionales alrededor y de pronto le terminó ganando a Mario Vargas Llosa, el gran favorito de aquella elección. Bueno, Luis Johamovich estudió toda la vida, investigó el pasado de Fujimori y nos ayudó a entender quién era este hombre que de pronto había irrumpido de esta forma en la política peruana. Hoy que la política peruana continúa fujimorizada y que se prepara una reedición del libro, el autor está con nosotros para tratar de entender o de pronto preguntarle a él si está sorprendido o no por lo que sigue ocurriendo en el país. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar. Gracias, Mavila. ¿Se imaginó cuando escribía Ciudadano Fujimori que la vigencia del personaje que en ese momento describía iba a ser tan prolongada? No, de ninguna manera. No creía que iba a durar tanto. ¿Qué pensaba de Fujimori? ¿Acabaría el mandato de repente a los 5 años y se retiraría como un buen presidente? Porque en ese momento todavía no se veía la figura de Montesinos, ni se conocía de la influencia, ni habían pretensiones, por lo menos en los primeros años, de una reelección y menos de una reelección. Sí, no se hablaba de eso. Todo eso es historia posterior. ¿Qué te puedo decir? Puedo reinterpretar a la luz de lo que ocurrió, pero en ese momento no tenía la menor idea. ¿Y qué piensa hoy que esto finalmente se concreta? Bueno, que estamos así, que esas son nuestra realidad.
Es un poco lamentable, no se pasan las páginas, seguimos revisando más o menos lo mismo, no hay renovación, es lamentable, ¿no? Si tuviera que escribir la segunda parte de Ciudadano Fujimori, ¿dónde empezaría el libro? ¿Y dónde terminaría? Bueno, en realidad falta mucho. La misma biografía de Fujimori está puesta así con alfileres, ¿no? Ese es el trabajo que alguien tendrá que hacer, un historiador en el futuro, con más calma. A mí me interesaría, me atrae, incluso los años del poder, hay vacíos, cosas que no tenemos ninguna información, ¿no? Por ejemplo, la relación con Montesinos, un tema crucial en la historia de Fujimori. Ni Montesinos ni Fujimori han mencionado nada. Es como si no hubiera existido Se habla esa de vinculación. un gran secreto, de una forma de chantajear a Fujimori que tenía permanentemente Montesinos, que era o por un dinero, pero en efecto hay muchas especulaciones y muchas hipótesis lanzadas, pero no hay una historia documentada al respecto. Ni ninguna mención de los dos. Yo no creo en esa versión de un chantaje. En todo caso, las causas de chantaje serían interdiarias, trabajando los dos juntos, viéndose uno al otro. No, creo que había una complicidad psicológica, emocional, intelectual, no sé cómo considerarla, pero que había una complicidad. Y lo que llamó la atención es cómo han silenciado eso, ¿no? Fujimori no ha hablado nada, absolutamente. Montesinos sí, en un momento, en el juicio, hizo algunas declaraciones, pero rápidamente reculó y después no dijo nada, ¿no? Se trata de dos personas que han estado juntas durante 10 años, trabajando juntas todos los días. Entonces, ahí hay una montaña de cosas por saber y por investigar. Y en general, Fujimori me parece una persona suficientemente interesante, ¿no? Hasta los años en el Japón. ¿Qué hizo en el Japón? ¿Quién era Satomi? ¿Y por qué vino? ¿O por qué regresó a través de Chile? También. Porque si se hubiese quedado en Japón, digamos, hasta ahora estaría ahí, Sí, sin duda. ¿no? Sí. Es decir, ¿alguien lo convenció o él no pudo resistirse al retorno? No lo sé. No lo sabemos. Pero Y fue no un hay, desastre, ¿no? claro, y no hay nada en los años anteriores, en los años que investigó a Fujimori, que pueda de alguna manera ofrecernos luces sobre esas preguntas abiertas. No veo la relación directa. Antes era un señor común y corriente, un profesor de la universidad, un burócrata, cuando ya se metió a la política universitaria. Para nada, es como que hubiera nacido de nuevo. Totalmente diferente ¿A partir del poder? a partir del poder de 1990, ¿no? ¿Eso explica incluso la separación de Susana Higuchi? Probablemente es una prueba de cómo el poder lo cambia y es incapaz de mantener una coherencia con su pasado, ¿no? Porque el libro es una biografía, pero entiendo que en algún momento usted sintió que contribuyó a ayudar a construir una imagen política de Fujimori, porque era una explicación del fenómeno. Eso me han dicho, pero o que yo he dicho, y tal vez es verdad que lo he dicho, ¿no? Pero no creo, la verdad. ¿Cuánto puede influir un libro? ¿Cuál es su influencia? 2 minutos en televisión no es mucho más influyente que un libro. Frente a la catarata, la montaña de información, ese libro se escribió después de la captura de Ismael, después del autogolpe, antes y después, ¿no? Pero en ese momento. ¿Qué podía influir un pobre libro, ¿no? ¿Hasta ese momento sentía alguna admiración por Fujimori? Sí, no, admiración no, interés, atracción, ¿no? A mí me deslumbró la elección del 90. Yo creo que fue una rebelión electoral, ¿no? Estaban todas las condiciones puestas para que ganara Vargas Llosa y casi de la nada, en 15 días, por generación espontánea, por el aire,
Fujimori aparece y cambia el panorama. Eso me pareció muy sorprendente, ¿no? Y ¿No? fue así de rápido, ¿no? Así, 15 días. 15 días, la primera quincena de mayo del 90, ¿no? Eso Claro. me atraía mucho. Sí, yo recuerdo que veía el cartel de este ingeniero agrónomo en la avenida Javier Prado antes de llegar a la Universidad de Lima y que mi padre, entonces vivo, me decía, pobre chino, Sí. ¿no? Gastando su plata en un tremendo cartel cuando no tiene ninguna opción para ser presidente. Sí, yo algo también ¿No? así recuerdo. Y 2 semanas después era el tsunami Fujimori. Ahora, ¿cómo ve a Fujimori hoy? ¿Le parece igual de atractivo o más bien se ha deslucido, ha perdido brillo ese personaje en No, este bueno, momento? en realidad Fujimori ya terminó. Es una sombra, es lo que quedó. Entonces, quienes dicen que Fujimori está detrás, que él ha tramado esta pelea detrás de sus Bueno, hijos y que él es el consejero en la sombra y el que arma la estrategia y va a manejar los hilos políticos del partido, no es del todo creíble para... Yo no lo creería del todo, ¿no? No se puede tampoco estar muy seguro nunca con Fujimori, pero el personaje con vida activa yo creo que está totalmente en el pasado. Alguna influencia tendrá, sobre todo con sus hijos. Es de esperar, pero eso es marginal, ¿no? Ya no es el Alberto Fujimori de los 90. ¿Y quién es el heredero de Fujimori? ¿Existe un heredero? ¿Sus hijos son los herederos? ¿Hay una figura que pueda sustituir a Fujimori en lo que significó en ese momento para la política peruana? Lo sorprendente es que demos por hecho la existencia de un heredero como que el poder político es heredable. Antes se decía endosable, que es una figura más comercial, ¿no? Ajá. Y además se decía que en el Perú no era endosable, nunca. Ese era un poco el lugar común. Claro. Ahora vamos más allá, hablamos de una dinastía, es decir, se hereda, hay reglas dinásticas. Eso es sorprendente, ¿no? Esa es una verdadera revolución, un cambio en la política peruana. No existía ni en Porque la valgan República. verdades, Fuerza Popular con un candidato que no lleve el apellido Fujimori, No sé, podría desaparecer. sí, bueno, la mayoría siente que sí, ¿no? Es decir, de alguna manera el apellido ha preservado o ha permitido que la hija consolide su imagen como candidata, que aparezca Kenji y que tenga alguna presencia y que la gente se ocupe de lo que hace Kenji si se peleó o se amistó con Keiko. Porque Sí. son Fujimori. Si fueran, no sé, González. Ni siquiera si fueran Iguchi. Exacto, porque son Fujimori. Sí, así es, así estamos. Y, Eso y es hay rarísimo. todo, y los antifujimoristas, además, dentro del antifujimorismo también expresan un cierto temor a que vuelva Fujimori. O sea, hay una suerte de considerarlo, ¿no? Alguien capaz de retornar y Sí. de ser un monstruo que puede copar nuevamente Por todas las ejemplo, instancias. de eso poder. a mí me parece una tontería, para decirlo directamente, ¿no? Yo creo que ya Fujimori acabó, él como personaje O sea, activo. quienes no hemos pasado la página somos nosotros, los peruanos. Un poco el país. sí, seguimos dándole vueltas a estas cosas, ¿no? ¿Qué sorpresas o qué novedades trae la reedición de Ciudadano Fujimori? No, volverlo a escribir o revisarlo realmente habría sido muy arduo, ¿no? Porque el libro además se detiene en el gobierno, cuando él llega al poder. El libro comienza con explicando los orígenes de la familia, Sí, la migración, no se hace todo un estudio antropológico de cómo son esos japoneses que llegan al Perú, de cómo finalmente este niño nace hijo de inmigrantes y se va labrando una vida, se va haciendo peruano de alguna manera. Sí, sí. Y yo no he aumentado. Es más, casi no he hecho cambios, he hecho algunos pocos cambios, correcciones gramaticales, ese tipo de Ok. cosas. Pero lo he mantenido porque ese libro se escribió en un momento con un impulso, con unos deseos, unas necesidades, que es lo que hicieron, ¿no? Lo que convirtieron en ese libro. Y cambiarlo ya no tendría mucho sentido. Le he agregado un prólogo, muy difícil de escribir para mí, porque es un prólogo duro de política, ¿no? Para tratar de situarme frente a... Fujimori
me ha perseguido, nos ha perseguido a todos, esto que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo tantos años y seguimos atrás de esto? O sea, sí, yo he sentido a veces que era un peso, ¿no? Que ya debió de quedar atrás. Entonces, 25 años después, volver a editar el libro me planteaba la necesidad de tomar posición frente a sus gobiernos, en fin, de dar una expresión más política, de un libro que obviamente es político, pero claro, que pero tampoco tenía los elementos. trataba de otros muchos temas, ¿no? Y eso, solo tiene un prólogo nuevo. Solo un prólogo nuevo, un prólogo político, quizá para los lectores que hoy se acercan por primera vez a Ciudadano Fujimori. Supongo, sí, que Sí. deben ser la mayoría. Porque... Por ahí va. ¿Keiko o Kenji? ¿Qué? ¿Alguno le simpatiza más que el otro? ¿Le parece más parecido al papá? ¿Pueden repetir la hazaña o Keiko va a ser la perdedora permanente y Kenji no pasará de ser un chico que con buenas intenciones para ayudar a su padre? Si yo lo supiera. No, yo creo que Keiko llegó a ver a su padre en el poder cuando ella tenía ¿cuántos años? ¿15? Kenji era un niño, un niñito. Un poco han crecido en esa atmósfera, ¿no? De alguna manera tiene que haberles dejado huellas, buenas y malas. A mí siempre me llamó la atención la atmósfera que rodeaba a Kenji, ¿no? Era un niño de 10 años, con 8 policías, haciendo chistes con ellos. Finalmente ya aparecía uno de ellos, hacía ejercicios físicos, sacaba brazos, en fin. Keiko parecía más distante al principio, me da la impresión, pero conforme han pasado los años, pienso de que ella ha bebido, digamos, ha absorbido mucho del juego de su padre, ¿no? No tiene las mismas facilidades que él. Ella es más rígida, no sonríe con esa facilidad, pero hay algo de la dureza de su padre en ella, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estamos atentos entonces a cuando salga ya a la venta la reedición. ¿Cuándo será esto? En 15 días, 15 días. Un mes, 20 días, algo así. Perfecto, estaremos ahí entonces. Vamos a la pausa y regresamos. Bien.